Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Rusia va perdiendo la guerra en Ucrania, esto está confirmadísimo. Los ucranianos han matado a más de 15.000 soldados rusos. Rusia ha renunciado a su pretensión de ocupar Ucrania, la capital de Ucrania, Kiev, y se ha replegado a la región oriental, al Donbass. La prensa española, concretamente la agencia EFE, ha recogido hoy algunas imágenes sumamente esperanzadoras, alentadoras, de la gente en Kiev. Hoy, jueves, hizo una temperatura primaveral en Kiev, 20 grados centígrados. La gente salió de sus refugios, la gente que dormía en las estaciones del metro subió a la calle, a las aceras, a los parques, algunas tiendas en Kiev abrieron, incluso algunos bares y restaurantes se animaron a abrir sus terrazas. De pronto en Kiev, hoy jueves, con 20 grados centígrados, el anuncio de la primavera, se respiraba en el aire que Ucrania había ganado la guerra y que los rusos se habían marchado con el rabo entre las piernas. Con más gente por la calle, menos presencia militar y la paulatina apertura de más establecimientos, la capital ucraniana comienza a recuperar cierta normalidad una semana después de que las tropas rusas emprendieran su retirada de la provincia de Kiev. Tras el despliegue del ejército ruso del norte de Ucrania, Rusia se concentra ahora en lanzar una última gran ofensiva en el este del país, donde aspiran a controlar la región del Donbass, además de la asediada ciudad de Mariupol. Es decir, que hoy la gente empieza a salir a las calles en Kiev. Se reabren las tiendas, los bares, los restaurantes, hay buen clima. Y hay la percepción generalizada de que los rusos se han ido, han sido derrotados. No solo han sido derrotados militarmente, han sido derrotados en la guerra de la inteligencia, en la guerra de los espías. Y esto lo voy a contar luego. Cómo los espías ucranianos engañaron con gran astucia a los rusos, haciéndoles creer que eran doble agentes que servían a la causa rusa y convenciendo a los espías rusos de que había un golpe contra Zelensky, que Kiev se rendiría en 4 días, y que los militares ucranianos darían un golpe contra Zelensky y lo matarían. Pero fue todo un embuste formidable, tejido, urdido por los espías ucranianos. La guerra de la inteligencia la han ganado los ucranianos también. Y están los que se fueron, ¿cómo no entenderlos? Estados Unidos ha prometido recibir a 100.000 refugiados ucranianos. En Tijuana ahora mismo hay millares. Miles de refugiados ucranianos están llegando a Tijuana, en México, para después pedir asilo en Estados Unidos. La ciudad ha puesto a su disposición numerosos refugios temporales como este pabellón de baloncesto. Su coordinador explica que ya han pasado por allí unos 2.000 refugiados. Cada día llegan unos 300. Cuando la gente viene al aeropuerto, la traemos aquí y se quedan 2 o 3 días. Estamos dándoles de comer y para ellos estamos cuidando de ellos. Por supuesto que hay que recibir a todos los refugiados ucranianos que quieran entrar aquí en Estados Unidos, me parece, ¿no? Y no solo a 100.000, hay que recibir a todos los refugiados ucranianos. Estados Unidos se comprometió hace 2 semanas a acoger a 100.000 refugiados ucranianos y de otras nacionalidades que huyen de la invasión rusa. Quienes ya han logrado llegar a suelo estadounidense solo tienen palabras de agradecimiento, como Leonid, quien comienza allí una nueva vida con su familia. Solo quiero agradecer a Dios que lo hemos logrado. Dios nos ha bendecido y estamos vivos y bien. El viaje ha sido sin duda muy duro y largo. Pero estamos muy felices, muy felices. Y luego están los que vienen de Cuba, huyendo de una dictadura bárbara y cruel, ¿no? En los últimos 5 o 6 meses han entrado en promedio 10.000 cubanos cada mes. 10.000 cubanos cada mes. Y esa cifra, a partir del próximo mes de mayo, seguramente se va a incrementar. Reporta Telemundo desde la frontera. El flujo de migrantes cubanos que ingresa a Estados Unidos rompe récords. Estos acaban de cruzar el Río Grande. Es un grupo de 5 cubanos que se prepara para entregarse a la patrulla fronteriza. Todo salió bien. Ya estamos en territorio americano. Eso es México, esto es Estados Unidos. La activista Beatriz Batista grabó el video el pasado 5 de enero. Yo sabía perfectamente el riesgo que yo tenía al hacer el cruce, porque cualquier cosa podía ir mal. Hay muchas historias de secuestros, de violaciones. Univisión confirma que en los últimos meses más de 300 refugiados cubanos han entrado a los Estados Unidos desde la frontera sur con México. Recogió imágenes verdaderamente estremecedoras de un grupo de 12 adultos cubanos con un niño tratando de cruzar el río Bravo y las aguas estaban encrespadas. Tuvieron que regresar a orillas mexicanas. En la frontera, los riesgos se multiplican. Este grupo de 12 intentó cruzar el río como una cadena humana y estuvieron a punto de vivir una tragedia. ¡El niño! ¡No lo sueltes! ¡Ay, Dios mío, ayúdalos! Luciano y su padre tuvieron que volver a México. ¿No te dio miedo perderlo? Claro que me dio miedo, por eso miré.
A pesar de estos obstáculos, unos 47.000 cubanos llegaron a la frontera con México en un lapso de 5 meses, entre octubre y febrero. Un éxodo que opaca a los 35.000 que llegaron en 1994 durante la crisis de los balseros. 47.000 entre octubre y febrero. Es decir, que están entrando 10.000 cubanos cada mes, más de 300 cada día. Muy impresionante. Y llegan también, entre los refugiados cubanos, médicos de esa isla que eran esclavizados por la cruel dictadura de La Habana, puesto que trabajaban en Venezuela o antes en el Brasil de Lula y de Dilma, pero la dictadura bananera cubana se quedaba con la parte leonina de sus salarios y les arrojaba a estos médicos unos mendrugos, unas dádivas. Pocos días de que el gobierno de Estados Unidos termine con la ley título 42 impuesta por el expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia, que permite las expulsiones masivas de migrantes. Con el fin de esta ley, el próximo 23 de mayo se prevé una oleada de migrantes. Nos sentimos muy felices de haber llegado aquí al país de la libertad después de haber pasado tanto dentro de la travesía, de haber salido de Venezuela, del régimen ese de Maduro que nos estaban explotando como médicos horriblemente. Bienvenido a la libertad, querido doctor Reinaldo. Bueno, otra buena noticia hoy, no solo que la gente ha salido a las calles en Kiev con el espíritu renovado, también en Naciones Unidas, por fin de algo sirve Naciones Unidas, se ha castigado a Rusia, como correspondía, ¿no? Se ha suspendido a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, acusándola de violar grosera y sistemáticamente los derechos humanos en Ucrania. Pursuant to Resolution 60/251 of 15 March 2006, the General Assembly, by a two-thirds majority of members present and voting, may suspend the rights of membership in the Council of a member of the Council that commits gross and systematic violation of human rights. The voting has been completed. In favor, 93. Against, 24. Abstentions, 58. Entre quienes votaron en contra, o sea, entre quienes votaron a favor de la Rusia bárbara, genocida, criminal del dictador Putin, estaban, como era previsible, China, Cuba, Venezuela, Norcorea, Siria, Irán. Estados terroristas. Estados, por lo tanto, colegas, moralmente hermanados del terrorista Putin. Pero 93 países votaron contra Putin, una sólida mayoría. Una sólida, inequívoca mayoría del mundo libre se alza de pie contra el tirano de Moscú. Y luego están los pusilánimes de siempre, ¿no? 58 que se abstuvieron, se abstienen. ¿Cómo te vas a abstener? Se pregunta, ¿Rusia está violando los derechos humanos en Ucrania? Y países como México, del tontorrón López Obrador, o Brasil, del fanático fascista Bolsonaro, dicen, me abstengo. Te abstienes. ¿No has visto las imágenes de Irpin, de Bucha, de Borodianka? Te abstienes. No sabes si se están violando los derechos humanos. Es una vergüenza. 93 países han votado para suspender a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por violar sistemáticamente esos derechos en Ucrania. Es un paso más dentro del esfuerzo de la administración Biden y de Occidente en general por convertir a Putin en un paria. La votación ha sido también un retrato de cómo se posiciona la comunidad internacional. 24 países han votado en contra de excluir a Rusia, entre ellos China, su aliado más poderoso, y 58 países se han abstenido, entre ellos las economías emergentes, la India, México, Brasil, Sudáfrica. Pero la guerra continúa, ya no en los alrededores de Kiev, donde los rusos se han rendido y se han marchado. Y se han marchado manchados, manchados de sangre, manchados de oprobio, debido al genocidio que han perpetrado en los pueblos aledaños circundantes a Kiev. Ahora la guerra prosigue en el este, en el Donbass, donde los rusos pretenden quedarse, ¿no? Arrancarle de un mordisco ese pedazo de territorio a Ucrania. Allí en el Donbass no cesa el ruido de las bombas, de los estruendos, de la cruel artillería rusa. Este es el fragor de la guerra registrado por la inteligencia británica. Y ese momento de angustia, de pavor, estar encerrados, no saber si te va a caer una bomba, prosigue. Pero los ucranianos no se rinden. Все нормально, я прикрыт. Все нормально, я прикрыт. Блять, опять.
Luego salen de ese sótano, de ese escondrijo, y se echan a correr buscando un refugio más seguro, al mismo tiempo que ven la destrucción causada por los misiles rusos que son disparados desde lejos. Твою мать! Rusia entonces va perdiendo la guerra militar. Ucrania les ha matado a más de 15.000 soldados. Muchísimos soldados rusos quieren desertar. Sus propios jefes los matan allí en el campo de batalla. Pero además ha perdido la guerra de la inteligencia, del espionaje, como les conté al comenzar, porque la inteligencia ucraniana tendió una trampa genial a la inteligencia rusa. Le hizo creer que había un golpe en ciernes contra Zelensky, que Zelensky sería destituido y exterminado, ajusticiado. Nada de eso ocurrió. También nos hemos enterado hoy por el Washington Post y por El Mundo, el diario español El Mundo, que la captura del aeródromo militar de Hostomel el primer día de la guerra, jueves 24 de febrero, fue un fiasco absoluto para los rusos porque Biden le había enseñado a Zelensky información de la CIA, del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, de exactamente cómo sería el plan ruso para capturar el aeródromo de Hostomel. Y así mismo se ejecutó el plan. Por lo tanto, los ucranianos estaban todos agazapados, esperando a que llegaran los rusos como fueron llegando según Biden les dijo que iban a llegar. Y los rusos fueron masacrados en el aeropuerto de Hostomel. Es verdad que destruyeron el Antonov ucraniano, pero en el aeropuerto de Hostomel murieron muchísimos rusos, muchísimos paracaidistas. Fueron destruidos muchos helicópteros y aviones de combate gracias de nuevo a la guerra de la inteligencia que Ucrania viene ganando sobradamente. Además, los rusos han derribado aviones propios por confusión y luego, como demuestra este otro video de origen británico, se disparan entre ellos porque fallan sus comunicaciones que ya no son encriptadas, hablan desde sus celulares, lo que permite a los ucranianos dispararles a lugares precisos y se terminan entrematando entre ellos. Полученный прямо сейчас минометный расчет начинает работу по заданной цели. Блиндаж, быстро, быстро, быстро! Срисовались. Se esconden de disparos de otras tropas rusas en medio de la confusión idiota de la guerra. Unos soldados rusos que, me gusta recordarlo, fueron llevados con engaños viles a este conflicto, porque les dijeron que iban a hacer entrenamiento cerca de Ucrania. Y luego los empujaron a morir en la guerra y ahora se disparan entre ellos, sin saber dónde está el enemigo, confundiéndose. Ну, корректируемся с помощью глаз, артразведки нашей, получается, и предупреждают, что противник выехал и начинают подавлять нас. Так же самое, как прилеты были. Стол там метров 20-30 от нас. Ну, в день около десятков, двадцатки может прийти. Планово. Ну, так стоит. Es un soldado ruso, la traducción en español, pido disculpas, no es suficientemente clara, es mejor la del inglés, pero está superpuesta. Desde el Mar Negro al sur, los rusos que ya se habían tragado Crimea, Sebastopol hace 8 años, disparan unos misiles que meten miedo, ¿no? Pero los misiles Patriot y S-300 están llegando a Ucrania y con esos misiles Ucrania va a poder derribar a estos misiles rusos. Por otra parte, están las imágenes suficientemente elocuentes de cómo los ucranianos con misiles Javelin, misiles Stinger, drones kamikaze de origen de Estados Unidos, los Switchblade, y drones turcos. Los drones turcos Bayraktar TB2 son una maravilla. Con esos drones turcos han hecho estragos los ucranianos entre los convoys militares rusos. Unos convoys que además se quedaban atrapados entre puentes destruidos a un lado y al otro y sin combustible porque los ucranianos, como ya he contado, primero destruían a los camiones cisterna. Veamos cómo destruyen tanques y vehículos pesados rusos. Esto ocurre de noche, por eso el color azulino. Allí va el misil, es un misil Javelin, cortito, de corta distancia. Tierra a tierra. Y allí va y destruye a un tanque, por lo menos a uno, diría yo.
Hay otras imágenes igualmente alentadoras para quienes deseamos que Ucrania gane la guerra y aplaste al maldito invasor ruso. Allí hacen volar a un primer tanque, todos estos son tanques rusos, o vehículos de transporte pesados, ¿no? Quizá algunos son camiones cisterna, quizá algunos llevan tropas o pertrechos, vituallas, comidas, combustible, no lo sé. Y ahí vuelan otro. Entiéndase que estos misiles que causan destrucción masiva entre los rusos pueden recorrer 3, 4 y hasta 5 kilómetros con sensores infrarrojos que buscan el calor y que se meten por debajo del tanque, con lo cual lo vuelan desde adentro, desde el corazón. Más imágenes de triunfos militares ucranianos, que yo celebro como si fuera ucraniano. Mira, allí siguen haciendo una escabechina en ese convoy militar ruso. Lo siguen volando, de a uno por uno. Los rusos no pueden escapar, porque estos vehículos se desplazan pesadamente. Y además los ucranianos han saboteado sus vías más expeditas, obligándolos a meterse por el campo, y a recorrer caminos más bien pedregosos o trochas o pantanosos. Recién ahora empieza a dejar de nevar en Ucrania, pero esos territorios son pantanosos, se enlodan, se enfangan ahí estos vehículos pesados y ahí les caen encima a los ucranianos. Ahora fíjese en los restos de este avión Sukhoi ruso derribado. Las imágenes hablan solas, ¿no? Es un avión militar, un avión de combate, un cazabombardero ruso, derribado por un misil Stinger. Estos misiles Stinger solo derriban aviones que van no muy arriba, ¿no? A baja altura. Por eso derribaron a este avión. Antes de ir a la pausa, otras imágenes igualmente esperanzadoras de cómo Ucrania le va ganando la guerra a Rusia y cómo Rusia ha tenido que escapar, que huir cobardemente, que replegarse, que recular a la región del Donbass, y allí ahora se librará la guerra final por Ucrania. Eso es un tanque ruso volando por los aires, reducido a cenizas, a esquirlas, a metralla metálica, salpicando el aire ucraniano. Bien, vamos a la pausa y regresamos con todo lo último de la guerra en Ucrania. Hoy que ha sido un día esperanzador, 20 grados centígrados en Kiev, el ucraniano promedio salió de su sótano, salió de las estaciones del metro, se sentaron en los cafés, en los bares, a tomar una cerveza y un café y a brindar por el éxito de la causa de la libertad. Ya venimos. Bueno, hoy el secretario de Estado, Tony Blinken, que es como el canciller de Biden, se reunió con el canciller ucraniano, pero antes de eso Blinken dijo que van a subirle todavía más el costo de la guerra a Putin. Y está bien, pero mientras Alemania, vergonzosamente, como dice hoy Paul Krugman, premio Nobel de Economía en el New York Times, vergonzosamente le siga comprando a Rusia gas natural, pagándole 800 millones de euros cada día, las sanciones económicas del señor Blinken y del señor Biden son perfectamente inútiles. Here's what we're doing together with our allies and partners to stop this aggression, to stand with Ukraine and hold accountable those who are responsible. First, we continue to work in close coordination with allies and partners to raise the costs on the Russian government for its aggression. Yesterday, we announced new sanctions on Russia's largest financial institution and one of its largest private banks, on 21 members of Russia's National Security Council, on the adult children of President Putin. President Biden also signed an executive order prohibiting new investment in Russia by any person in the United States. Y todo eso está muy bien, pero las dos hijas de Putin viven en Moscú, por lo tanto esas sanciones no les van a afectar realmente. La única sanción que a Putin le dolería en la billetera, en el bolsillo, es que Alemania le deje de comprar gas natural. ¿Qué esperan los alemanes? Hay otras fuentes de gas, lo explica Paul Krugman hoy en el New York Times. Él dice que los economistas alemanes más respetables o más prestigiosos sostienen que si Alemania deja la dependencia del gas ruso, corta por completo con el gas de Putin, deja de pagarle 800 millones de euros al día, la economía alemana se contraería, se encogería en apenas 2%. ¿No es un sacrificio que los alemanes están dispuestos a hacer para ayudar a los ucranianos? ¿Tan egoístas son los alemanes que van a seguir comprándole el gas a Putin? Es un escándalo. El canciller ucraniano dijo que Estados Unidos se ha portado como un verdadero amigo. We speak regularly, we meet regularly, and I appreciate that you and I can talk on literally any given moment when the need arises. This is how relationship between two real friends and strategic partners should evolve. Ukraine is grateful to the United States for ironclad diplomatic and military support, and for the leadership of the United States in initiating, imposing, and enforcing sanctions against Russia. I have told you once that the recipe of Ukrainian victory in this war is the Ukrainian stamina, plus Western weapons and sanctions against Russia.
Y luego, esto me encantó, el canciller ucraniano enumeró las 3 cosas que su país necesita más urgentemente. My agenda is very simple. It has only 3 items on it. It's weapons, weapons, and weapons. We are confident that the best way to help Ukraine now is to provide it with all necessary to contain Putin and to defeat Russian army in Ukraine, in the territory of Ukraine. Weird as it may sound, but today weapons serve the purpose of peace. Por supuesto que sirven a la causa de la paz. Y no hay otra manera de derrotar a Putin que militarmente, humillando a los invasores rusos allí, en el terreno de la guerra. Por eso las armas siguen llegando a Ucrania. Estados Unidos ha comprometido más misiles Javelin, Reino Unido también, Dinamarca se moja, Polonia se moja, República Checa también. Y fíjese cómo llegan las armas a Ucrania. Bueno, llegan a Polonia, ¿no? A la frontera entre Polonia y Ucrania. Desde ahí las recogen los ucranianos. Es decir, que a medida que los rusos pierden poderío militar, porque sus vehículos son destruidos por los ucranianos, incinerados por los ucranianos, Ucrania se fortifica, se solidifica, recibe más y más armamento, y alguno ya sofisticado, y tanques pesados. Televisión española reporta que la guerra sigue incesante y cruel en Kharkov. La capital oriental de Ucrania se han producido 50 bombardeos solo en las últimas horas y está habiendo también importantes combates en tierra, en localidades ya muy cercanos a la que es la segunda ciudad del país. En el Donbass, los combates entre rusos y ucranianos se están dando con mucha dureza en las líneas defensivas ucranianas y desde Donetsk las fuerzas rusas y sus aliados locales están castigando duramente con fuego de artillería Mariupol, que podría estar viviendo sus últimas horas de asedio. Esperemos que no, y esperemos que Mariupol resista y prevalezca. Pero la guerra ahora se va a librar en el Donbass, esto está clarísimo, ¿no? Y en el Donbass hay un montón de infiltrados, mercenarios, separatistas prorrusos, peleando por Putin, pagados por el malévolo señor Putin. Cargan y disparan una y otra vez. Son soldados prorrusos que despejan el camino del ejército de Putin hacia el Donbass. Los servicios de inteligencia nos asesoran para organizar nuestros ataques, reconoce el hombre al mando. Del frente llegan 2 soldados ucranianos heridos, uno muy grave. El ejército de Zelensky se concentra cerca de Sloviansk para impedir a los rusos controlar toda la zona. Estamos reagrupándonos y cada día llegan más refuerzos, asegura este soldado. En la ciudad, los civiles huyen siguiendo la recomendación del gobierno. La tragedia de Kharkov y del Donbass, de Donetsk, de Luhansk, de Mariupol, es que están muy cerquita de la frontera con Rusia, muy cerquita de la frontera con Bielorrusia, pero sobre todo de la frontera rusa, ¿no? Esta es la tragedia, su ubicación, su geográfica, ¿no? Esto es lo que condena al Donbass, por eso es que ahí la pelea va a ser feroz, como está siendo feroz en Mariupol, aunque esta niña heroica de 12 años dice que ya se acostumbró y que ya no tiene miedo. Mariupol también resiste a los continuos bombardeos. Hay 160.000 ciudadanos atrapados sin electricidad ni agua, como la familia de Masha, de 12 años. Antes todo me asustaba, el ruido de las explosiones, pero te vas acostumbrando, dice desde fuera del sótano, donde lleva semanas viviendo. Su abuela murió de un ataque al corazón y la enterraron en el jardín. Según el alcalde, hay al menos 5.000 fallecidos. En Borodianka, liberada de los rusos, desescombran con cuidado por si queda alguien con vida, aunque solo encuentran cadáveres. Verlos muertos por televisión es una cosa, verlos con tus ojos, otra. Se lamenta esta vecina que ha vuelto a su casa a pesar del peligro que suponen las minas. La abuela enterrada en el jardín, ¿no? Qué increíble. Ya digo, el problema con estas ciudades es que están a 600, 700, 800 kilómetros al este de Kiev, más cerca de Rusia que de Kiev, ¿no? Allí la pelea va a ser sanguinaria, ¿no? En Odessa se vive una tensa, extraña normalidad. Odessa se ha adaptado a una extraña normalidad impuesta por la guerra. En esta fábrica de aspecto abandonado, Eugeni desarrolla su oficio. Reconvierte el plástico usado en nuevos objetos. Nos explica que la guerra le ha quitado clientes y le ha llevado a moldear nuevas piezas, como estos torniquetes para el ejército o estos martillos para cuando llegue la hora de la reconstrucción. Eugeni es un convencido de la reconversión del plástico y ahora anhela la normalidad. Ya ha perdido a 3 trabajadores y sus caseros le siguen obligando a pagar el alquiler a pesar de la guerra. Una pausa será breve y ya regresamos.
Bienvenidos de vuelta al programa. Una de las ciudades ucranianas que mejor reporta o demuestra, quiero decir, que los rusos van perdiendo la guerra es Bucha, que está a 30 o 40 kilómetros al norte de Kiev. Bucha fue ocupada por los rusos como un mes. Al comienzo entraron, fueron repelidos, perdieron un montón de tanques, se quedaron escaldados, quisieron vengar esa primera derrota, volvieron, mataron a todo lo que se movía. Pero lo que es muy impresionante no es solo los centenares de civiles abatidos ucranianos, ¿no?, lo que constituye crimen de guerra, genocidio, pero también las docenas de tanques rusos destruidos en Bucha, que están cerquísima de las casas donde estaban escondidos los ucranianos. This is Bucha, and this just gives you an idea of the ferocity of the battle here. This is a Russian armored personnel carrier just completely burnt out all down this main street. You can see a burnt out tank all the way down the end there. And look how close we are to people's homes. This war is being fought on their doorstep, in the places that people live. Aid is starting to get in here, services are being restored, but it is going to take a long time for the people of this town to come to terms with what they've experienced. Este reportero, un valiente, ¿no?, allí en Bucha, habla con Nicola. Nicola tuvo que enterrar a 3 de sus amigos en el jardín de su casa. With the utter devastation in Ukraine getting clearer by the day, an urgent new plea for more help from the West. It comes as Russians retreat from areas around Kyiv and new disturbing images emerge from the destruction left behind. This week, we met Mykola, who told us about the 3 friends he watched die and had to bury in his own backyard. At least one of them was shot in front of him. We took a Human Rights Watch researcher to the crime scene. It's almost impossible to walk around the streets of Bucha and not see evidence of violence, and in some cases what appear to be war crimes. Luego, la televisión española describe muy bien la historia conmovedora, pero ahora un tanto confusa, de una mujer ucraniana, bloguera o periodista aficionada, que estaba embarazada en el hospital de Mariupol cuando cayeron las bombas y que fue rescatada. Ella ahora ha dado a luz, pero parece que se fue a Rusia. Mariupol está muy cerca de Rusia. Entonces, como está en Rusia, ahora tiene miedo de decir la verdad. Un viaje al norte de Italia nos conduce hasta el periodista ruso Alexander Nevzorov. Moscú le investiga por decir que el ejército ruso es el primer sospechoso en el bombardeo de la maternidad de Mariupol. En su móvil conserva imágenes del ataque grabadas por periodistas de Associated Press, entre ellas las de la bloguera ucraniana Mariana Visegirskaya en avanzado estado de gestación. Rusia la acusó de ser una actriz y su embajador en la ONU dijo que las imágenes eran un montaje. Su colega ucraniano le respondió mostrando a la hija de la bloguera, que nació pocos días después. Ahora una cuenta de Twitter ligada al gobierno ruso ha publicado un vídeo en el que ella niega que hubiera un bombardeo aéreo y dice que pidió que no la grabaran durante la evacuación. Pero claro, es que Mariupol está muy cerquita, a pocos kilómetros de la frontera con Rusia. Ella fue rescatada todavía embarazada del hospital de Mariupol porque caían las bombas. Aparentemente tomó la decisión de refugiarse en Rusia. Algunos ucranianos han tomado esa decisión. ¿Quién sería yo para condenarlos o deplorar esa decisión, ¿no? Ella quería salvar su vida y la de su bebé. Pero como ahora estaría en Rusia, se estima que ha dado una entrevista mentirosa por temor a represalias. Televisión Española ha confirmado que esta entrevista es real, pero tiene cortes. Se desconoce dónde se ha hecho y si fue bajo coacción. Lo que sí podemos saber con certeza es que esto responde a un patrón de comportamiento del Kremlin. Poner docenas de hipótesis y de narrativas que pueden ser contradictorias y embarrar la conversación pública. Que el espectador llegue a la conclusión de que no se puede saber la verdad. Claro, es lo mismo que hicieron con los muertos, los cadáveres de Bucha y de Irpin. Decir que todos esos muertos no estaban muertos y que eran actores aficionados que Zelensky había contratado, porque Zelensky también es actor. Entonces, en su gremio de actores dijo, a ver, necesito 400 para que se hagan los muertos en Bucha. No, no. La prensa occidental del mundo libre ha visto que esos muertos están muertos, torturados. No son actores simulando estar muertos. Y esta señora tampoco simuló estar embarazada. Estaba embarazada. La rescató un militar ucraniano. Las imágenes hablan solas. Associated Press ha publicado los vídeos en bruto del día del ataque. La primera explosión sorprende a los periodistas a varias manzanas. Se oye lo que parece el ruido de aviones y una mujer dice, aún están volando. Cuando llegan al hospital encuentran un enorme cráter y a personal sanitario y soldados evacuando heridos. Entre ellos la bloguera. Parece consciente de que la están grabando. El periodista le pregunta cómo se encuentra y ella dice que bien. Después se marcha con un militar. Imágenes que contradicen la última versión de la víctima. Bueno, así las cosas, la televisión alemana, Deutsche Welle, la televisión pública alemana, muestra imágenes desoladoras de la guerra. Estamos en el día 43 de la guerra, en la semana sexta de la guerra. Y es una guerra, y lo digo enfáticamente, que Rusia está perdiendo. Que Rusia pensó que ganaría en una semana. Van 6, y Rusia está perdiendo. La pequeña localidad de Bikiv acaba de salir de un mes de ocupación rusa. Un mes en el que estuvo en el frente entre las fuerzas rusas y ucranianas. Mostrando juguetes o escribiendo las palabras personas o niños en sus puertas, muchos residentes esperaban que las tropas rusas los dejaran en paz mientras permanecían escondidos en sus casas.
La gente de este pueblo pasó 27 días sin agua y sin pan. 27 días sin agua, sin pan. Yo no sé cómo están vivos. Ese hombre estaba vivo y estaba grande. Volodymyr, por ejemplo, y su familia resistieron 3 semanas sin comer nada, sin beber nada, en los sótanos de su casa. Volodymyr y su esposa resistieron 3 semanas. Cuando los bombardeos se intensificaron, lograron marcharse a un pueblo vecino hasta que los soldados ucranianos retomaron el suyo. Al regresar, su casa había sido saqueada. Lo han vaciado todo. Se lo han llevado todo. Solo quedan las paredes y los sofás. Se han llevado todos los aparatos electrónicos. Ni siquiera sé cómo pudieron transportarlos. Qué horror, ¿no? Qué nivel de barbarie, de estupidez, de vileza, de abyección, ¿no? Robar vodka, robar comida, destruir las casas, violar a las mujeres, matar a todo el mundo y luego marcharse. ¿Y qué gana Rusia? ¿Qué gana? Es decir, es una guerra completamente estúpida, que los rusos van a perder y van a terminar manchados de oprobio, de ignominia, como dije al comienzo. Por donde han pasado los rusos en Ucrania han dejado tierra arrasada. Durante el mes que han estado aquí, los rusos han cambiado a peor. Me da asco pensar que se movían y comían en mi casa. Al menos espero que no durmiesen aquí. Lo destruyeron todo, simplemente porque sí. Pero hay peores cosas que los hogares saqueados. Algunos vecinos fueron secuestrados y retenidos en sótanos durante días. Varios residentes siguen desaparecidos y se teme que estén muertos. Sobre todo los hombres jóvenes, ¿no? A los hombres jóvenes aparentemente los secuestraban y se los llevaban y sabe Dios qué habrán hecho con ellos. Una mujer muestra los sótanos donde se guareció del horror de la guerra. Lyubov nos muestra el húmedo sótano donde ella, su esposo y sus vecinos pasaron algunas de las noches más frías del año. No solamente escuchábamos el bombardeo, lo sentíamos, todo se sacudía. Lo único que podíamos hacer era rezar para que no nos cayese encima. Rezábamos sin parar. Ella y su esposo sobrevivieron alimentándose de conservas. Las tiendas estaban cerradas y salir de casa era demasiado peligroso. Después de subir y bajar estos escalones varias veces, se te van las ganas de todo. Ya regresamos. Para terminar, y a pesar de que Ucrania va ganando la guerra, mucha gente todavía escapa de ese país en larguísimas colas de vehículos. Las largas filas de coches que huyen de la guerra vuelven a ser la marca de las carreteras que atraviesan Ucrania. No son colas tan voluminosas como las que veíamos al inicio del conflicto, pero desde Odessa a Dnipro, donde prácticamente nos encontramos, hemos visto un flujo prácticamente continuo. Son familias que huyen fundamentalmente del este del país, una vez que las autoridades las han avisado de que se prepara una gran ofensiva rusa, sobre todo en la región del Donbass. No es gente que huye de la capital Kiev, es gente que huye del Donbass, donde se presume que vendrá lo peor. Son coches cargados de niños, con maletas hasta el techo, de todos los tipos, desde los más humildes a los más lujosos, aunque algunos de estos los hemos visto remolcados sin nadie en su interior. Sus dueños posiblemente ya están muy lejos de la guerra. En el frente oriental, hoy las fuerzas rusas han atacado Sloviansk y Kramatorsk, ciudades ucranianas que todavía permanecen bajo control de Kiev en la región del Donbass. También ha habido ataques en Kharkov y especialmente en el Oblast, en la provincia de Luhansk, donde las fuerzas rusas se afanan por doblegar las hasta ahora sólidas líneas defensivas ucranianas. Al final ganará Ucrania, prevalecerá la causa de la libertad ucraniana, triunfará el bien sobre el mal. Muchas gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.